Cordial saludo y buen día a todos. El día de hoy me encuentro con el abogado experto en temas migratorios Randel Vázquez Campos. Él es un cubano nacionalizado colombiano y experto en todos estos temas para solucionar los problemas que de pronto muchos cubanos en Colombia no han podido establecer en su estatus migratorio. Bienvenido, señor Randel. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir y de ayudar a nuestros compatriotas, que yo sé que son muchos los que necesitan el apoyo jurídico para normalizar su situación migratoria en Colombia. Primero que todo, ¿cuál es la situación actual de los cubanos en Colombia en términos migratorios? Colombia, como cualquier otro estado en el mundo, tiene la facultad de establecer su propia legislación migratoria y, según la conveniencia o la política del gobierno en ese momento, establece restricciones o favorece a algunos nacionales de algunos estados. En el caso de los cubanos, hay muchos cubanos en Colombia que han ingresado al país o por frontera terrestre viniendo desde Venezuela, es desde donde más migración cubana hay hacia Colombia. También viniendo de otros países, algunos lo hacen con la intención de ir a los Estados Unidos y se quedan en una situación jurídica un poco lamentable por falta de orientación. Entonces, hay varios estatus migratorios que un cubano puede tener acá. Primero, en situación irregular, migratoriamente hablando, en la cual no pueden hacer mucho y lo que necesitan es regularizar su situación. Para eso existen, en primer término, los salvoconductos, que son de dos tipos, el SC1 y el SC2. El salvoconducto SC1 lo otorgan para que el nacional extranjero que se encuentra en Colombia salga del país y desde el exterior tramite una visa para poder ingresar a Colombia legalmente. Pero el SC2 es un salvoconducto más conveniente, el cual le permite a los ciudadanos extranjeros tramitar una visa encontrándose en el territorio nacional colombiano. Para los dos casos hay soluciones, pero lo que se requiere es una orientación apropiada. Después que se haya solucionado el tema del salvoconducto, entonces es el momento de revisar a qué tipo de visa puede aplicar ese nacional extranjero que se encuentra en Colombia. En el caso de los cubanos hay una gran variedad de visas. Las visas se dividen en tres categorías acá en Colombia: visa de visitante, visa de migrante y visa de residente. A veces el cubano se desespera y por tener la mejor visa, que es la de residente, hace la solicitud y de una, ni siquiera le alcanzan a negar la visa, le rechazan los documentos, le dicen no, no aplica para este caso y se frustran y terminan regando la noticia de que no se puede legalizar la situación migratoria en Colombia. Sí se puede, pero lo que se requiere es hacer las cosas como corresponde, para lo cual necesitan una asesoría jurídica apropiada. ¿Cuáles son los requisitos para poder cumplir con cada uno de esas visas? Los requisitos varían en dependencia de la visa a la que uno va a aplicar. Por ejemplo, la visa de trabajo, que hay personas que dicen, no, yo consigo un contrato de trabajo, yo tengo una visa de trabajo de una vez. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos más importantes para obtener una visa por contrato de trabajo es que la empresa que lo va a contratar a usted tiene que acreditarle al Estado colombiano ingresos mensuales, ingresos brutos mensuales del orden de los 100 millones de pesos por un periodo de 4 meses consecutivos. Estamos hablando de 400 millones de pesos de ingresos en 4 meses. Lo primero que yo me pregunto es, ¿y qué compañía lo va a contratar? ¿Qué empresa es la que va a asumir la responsabilidad de contratar a ese ciudadano colombiano, a ese ciudadano extranjero, en este caso cubano, y que tenga la manera de acreditar esos ingresos con extractos bancarios? En Cuba hay una tendencia a creer que conversando se resuelven los problemas y se cumplen los requisitos. En Colombia las cosas no son así. En Colombia hay que cumplir los requisitos legales para que a usted le pueda prosperar su solicitud de visa. Y si no cumple los requisitos legales, créame que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en el área de visas, es uno de los organismos más serios y más organizados que hay en este país. Y ningún funcionario consular va a asumir la responsabilidad o la irresponsabilidad
de otorgarle la visa a una persona que no cumpla con los requisitos, como por ejemplo en ese caso. Usted me hace una pregunta muy concreta de cuáles son los requisitos. Pues depende del tipo de visa que usted solicite. Unos son los requisitos para la visa de cónyuge de nacional colombiano. Otros muy parecidos son los requisitos para la visa de uno que es pareja sentimental de un nacional colombiano. Otros son los requisitos para el trabajador. Otros son los requisitos para el profesional independiente, que es una de las opciones que hay para los cubanos en Bogotá o en Colombia, que tienen una profesión, que tienen una buena capacidad de ingreso a consecuencia de esa profesión, y es un camino a seguir. Pero hay que cumplir exactamente esos requisitos. ¿Yo qué sugiero? Es importante que mis compatriotas entiendan que cada caso migratorio es distinto. Yo incluso atiendo casos de familias, padre e hija, madre e hija, y no es igual, aunque son familia, no es igual el caso del padre frente al Estado colombiano que el caso del hijo frente al Estado colombiano. Por eso, una recomendación importante es no generalizar los requisitos, sino mirar de manera particular el caso de cada persona. Con respecto a su experiencia, ¿cuáles son los trámites que más le solicitan? Lo que más pide el ciudadano cubano es una visa. Yo quiero una visa que me permita estar en Colombia de una vez. Pero eso implica, primero, regularizar la situación migratoria de esa persona en Colombia, que en la mayoría de los casos está en condición irregular. Condición irregular es que ingresó a territorio colombiano sin cumplir los requisitos legales correspondientes. ¿Qué es cumplir el requisito legal? Para usted ingresar a Colombia de manera regular o correcta, en su pasaporte tienen que estamparle un sello de ingreso. Ese sello de ingreso que lo estampan o en los aeropuertos o en las fronteras terrestres es un dato que después queda registrado en las bases de datos de Migración Colombia, y eso le sirve al Estado colombiano para tener control de quién se encuentra en el país, cuándo ingresó y cuándo salió, si lo que hace es una salida. Entonces, si la persona ingresó sin que le pusieran en su pasaporte un sello de ingreso al país, se encuentra en situación irregular migratoriamente hablando. ¿Cuál es el paso a seguir? Cuando está en situación irregular, lo primero que hay que hacer es obtener un salvoconducto. Como dije al principio, puede ser un SC1 o un SC2. El SC1 obliga al extranjero a salir del país para poder tramitar una visa de ingreso a Colombia. El SC2 le permite al extranjero tramitar una visa para permanecer en Colombia sin salir del país. Pero a la hora de uno solicitar el salvoconducto, necesita asesorarse previamente. No es pedir un salvoconducto de una vez y ya, porque puede ser que te den el salvoconducto menos favorable. Y puede ser que además de otorgarte el salvoconducto, amado compatriota, que lo multen. El Estado colombiano tiene la facultad de multar a los extranjeros que ingresaron al país de manera irregular. Si usted es asesorado previamente antes de solicitar el salvoconducto, existe la posibilidad, número uno, de que le den el mejor salvoconducto. Y número dos, también existe la posibilidad de que no lo multen. Pero si usted se desespera y de una vez va y solicita sin haberse asesorado previamente el salvoconducto, pues le dan un SC1 y le dicen, tiene 30 días para salir del país, y además le imponemos una multa por haber estado en Colombia X tiempo en condición irregular, y entonces usted queda muy decepcionado. Por eso la solución es, primero, regularizar la situación migratoria. Si el caso es que la persona ingresó a Colombia con una visa y estando en Colombia la visa expiró por vencimiento del tiempo de esa visa, y en ese término usted no solicitó una nueva visa o no hizo el trámite que correspondía, ahí nuevamente aparece la figura o del salvoconducto o alguna otra que depende del caso en que nosotros estemos. Hay que estudiar el caso de qué se trata y el tipo de visa con que usted estaba en el país para revisar las posibilidades de que pueda solicitar una nueva visa sin salir del país o que tenga que salir del país para solicitar.
Conozco casos de personas que llevan muchísimos años con visa de residente y nunca han querido nacionalizarse. Una decisión que me parece que no es la mejor. Es un gran beneficio y es un gran privilegio ser un nacional colombiano. Se le abren unas puertas mayores estando en el país. Y si usted tiene visa de residente vigente y no ha hecho el trámite para nacionalizarse, me gustaría con mucho gusto poderle asesorar para que usted adquiera la nacionalidad colombiana, que es un gran beneficio. Puede viajar toda América Latina sin solicitar visa, desde México hasta Argentina. Con el pasaporte colombiano no necesita visa. Y hay otros muchos países en el mundo que también permiten el ingreso a sus países sin visa, solamente con el pasaporte colombiano, y en algunos casos hay países aquí en América Latina que usted puede viajar al exterior solamente con la cédula. En el caso en el que la persona esté de forma irregular, el tiempo en que se demore en solicitar el salvoconducto, ¿tiene algún requisito? O sea, ¿tiene que cumplir algún determinado tiempo dentro del país o entre más rápido lo haga es mucho mejor? Es una excelente pregunta. Lo mejor siempre es buscar la manera de regularizar la situación migratoria en un periodo corto. Si usted pasa mucho tiempo, si usted pasa años en Colombia en situación irregular, mientras más transcurre el tiempo, se reducen las posibilidades de normalizar su situación migratoria. No se hace imposible, pero lo recomendable es no estar 3 años en situación irregular en Colombia y entonces al cuarto año voy a empezar a regularizar. No. Cuanto antes usted pueda hacer el trámite para normalizar su situación, ya sea por salvoconducto o ya sea por visa, cuanto antes es mucho mejor. Pero la necesidad de normalizar no debe implicar que usted se vaya directamente a Migración Colombia o directamente a la Cancillería a solucionar su caso sin haber sido previamente orientado, porque corre el riesgo de que la normalización de su situación migratoria que usted reciba lo obligue a salir del país para hacer cualquier otro trámite y que además después que sale del país usted queda desorientado, porque fuera de Colombia encontrar personas que lo orienten para solicitar nueva visa es más difícil que hacerlo con personas que estamos en Colombia y que conocemos cómo funciona la ciudad. ¿Cuál desde su experiencia puede ser como ese factor decisivo para que a una persona le den ese salvoconducto que lo devuelva al país o que lo permita establecerse en Colombia mientras realiza todo el proceso migratorio? Muy buena pregunta también. Cuando la persona ingresó a Colombia con visa de visitante y se le vence su visa, el único salvoconducto que le suelen dar es el SC1, que es el que obliga a salir del país para tramitar nueva visa. Es el que generalmente dan. Sin embargo, hay otras alternativas. Es por la condición de refugiado. La condición de refugiado hay que revisar cuáles son los requisitos y en qué condición la persona puede solicitar la condición de refugiado, en cuyo caso le otorgarían un salvoconducto SC2, que sí permite tramitar una visa estando la persona en el territorio nacional, y la visa que le permite solicitar es la visa de refugiado. La visa de refugiado sí es una alternativa, pero de alguna forma puede terminar siendo contraproducente para el cubano cuando vaya a hacer trámites con el consulado de Cuba en Bogotá, que a fin de cuentas es territorio cubano aquí en la ciudad de Bogotá, allí en el consulado. Entonces, repito, antes de dar cualquier paso y decir yo lo que necesito es un salvoconducto de refugiado, asesórese jurídicamente para poderle dar las mejores alternativas según su caso, porque hay otras situaciones. Por ejemplo, los cubanos que tienen pareja en Colombia, que tienen una pareja sentimental y no están casados o están casados y andan pidiendo una visa de refugiado. Si usted tiene una pareja sentimental, no necesita pedir una visa de refugiado. Lo que necesita es una visa de cónyuge. Y la visa de cónyuge es mucho más sencillo de tramitar que una visa de refugiado. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se puede demorar la regularización? Pues ahí también depende de cuál sea el punto de partida.
Yo ahorita estoy asesorando a un X ciudadano cubano que tiene un salvoconducto SC2. Tiene un SC2 por la condición de refugiado. Ese está un poquito más adelantado que otros, porque a él lo que le falta por hacer es solicitar la visa de refugiado, pero cumpliendo los requisitos, porque ya el Estado colombiano le está reconociendo la condición de refugiado por el SC2, ¿sí? Por el salvoconducto SC2. En ese caso, el trámite no es tan largo. ¿Cuándo se hace más largo el trámite? Cuando hay que primero obtener salvoconducto, segundo, obtener visa. Pero además, entre el trámite de salvoconducto y el trámite de la visa, hay ocasiones en que se requieren legalizar unos documentos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y después ante el Consulado de Colombia en La Habana para poder cumplir los requisitos documentales de la visa que ese ciudadano cubano va a solicitar. Por tanto, pueden ser 3 momentos o 4 momentos. Momento 1, obtener salvoconducto. Momento 2, legalizar documentos cubanos ante la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Momento 3, legalizar esos mismos documentos ante el Consulado de Colombia en La Habana. Momento 4, solicitud de visa. Esa es la opción más larga. Son 4 momentos. Hago una salvedad. Hay ocasiones en que es mejor, primero, legalizar documentos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Segundo, legalizar documentos ante el consulado. Y tercero, solicitar el salvoconducto. Porque si solicitas el salvoconducto antes y no has legalizado documentos, entonces el proceso se hace más largo, se demora más en el tiempo. Entonces, en ocasiones es mejor legalizar primero los documentos y cuando ya uno legalizó los documentos, entonces solicitar el salvoconducto para que haya una franja de tiempo corta entre la obtención del salvoconducto y la obtención de la visa. Correcto. Hay algo también que me intriga y de pronto usted lo ha mencionado en el transcurso de la entrevista, pero me gustaría también que resalte la importancia de buscar asesoría legal para estos trámites. Los conocimientos jurídicos en cuanto a derecho migratorio en Colombia son importantes. Aquí hay una estructura legislativa. Existe primero un decreto, que el decreto es como el marco migratorio en Colombia. Ese decreto es subsidiario de la Constitución Política de Colombia. Entonces, la norma de mayor rango con respecto a los extranjeros en Colombia es la Constitución. Después de la Constitución existen unos decretos que los expide el presidente de la República con el ministro de Relaciones Exteriores. Después de ese decreto vienen entonces las resoluciones y hay una resolución que norma el trámite de las visas, hay otra que norma el trámite de los pasaportes colombianos, hay otra que norma el trámite de los salvoconductos y entonces toda esa normativa tiene que ser manejada por personas que conocen la ley y que conocen los principios de derecho, porque yo me he tropezado con ciudadanos cubanos que llevan muchos años acá y que se sienten en la capacidad de decir esto es así, esto es así, esto es así. Y yo muchas veces me quedo en silencio porque digo, sí, pero es que le falta conocer los principios generales del derecho. Le falta conocer aquello que estructura el ordenamiento jurídico de un país para que cuando vayan a hacer un trámite no se encuentren en una situación que no puedan seguir adelante por falta de conocimiento jurídico. Les pongo un ejemplo muy concreto que muchos cubanos desconocen. Hay una diferencia grandísima entre obtener un pasaporte colombiano en este país, en Colombia, y obtener una visa en Colombia. ¿Por qué la diferencia es enorme? El pasaporte colombiano se le expide a un nacional colombiano, es un ciudadano que ya tiene su cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad si es menor de edad, y ese ciudadano tiene derecho a solicitar su pasaporte. ¿Y qué es lo único que se le pide a ese ciudadano? Que tenga su documento de identidad original y que acuda de manera presencial a la autoridad de pasaporte, que es la oficina de pasaporte que está en la calle 98 con carrera 19 aquí en Bogotá. Punto. No se le pide nada más. Y es un derecho del nacional obtener su pasaporte.
Ahora, solicitar una visa en Colombia no es un derecho, es una facultad discrecional, es una potestad del Estado colombiano otorgar la visa o negarla, y no tiene el Estado colombiano ninguna obligación de explicarle al nacional extranjero por qué razón le negó la visa. Noten que la diferencia es muy grande. Obtener un pasaporte colombiano para un nacional colombiano es un derecho. Obtener una visa en Colombia para un ciudadano extranjero es una potestad del Estado. Y si el Estado te dice, no te doy la visa, usted no puede reclamar. No puede presentar un derecho de petición, no puede presentar un recurso de apelación, nada. No hay nada legal que ampare a un ciudadano extranjero para reclamar porque no le otorgaron una visa. Entonces, este elemento, los ciudadanos cubanos, mis compatriotas, lo desconocen y a veces se molestan y van al consulado de Cuba y se comportan de una manera muy triste, deplorable, les exigen a los funcionarios colombianos que los atiendan y que les den la visa y que les tienen que dar la visa, y lo único que están haciendo con eso es cerrándose las puertas a sí mismos, porque eso queda como antecedente, como registro de su caso, lo incorporan a su expediente electrónico y luego va y solicitan la visa 3, 4 veces y 3, 4 veces se la niegan. Dice, estos colombianos, ¿por qué son así? No. El problema no son los colombianos, el problema es que ustedes conocían que no se puede ir a la casa ajena a pedir limosna con una escopeta en la mano, así decimos en Cuba. No se piden limosnas con escopeta. Los cubanos que me puedan escuchar van a entender perfectamente lo que yo estoy diciendo. No, la visa se pide con todo respeto, con toda diplomacia, y voy a decir una palabra que no les va a gustar. La visa se pide con toda sumisión. Y no estoy hablando de humillarse y arrastrarse por el suelo. Estoy hablando de tener una compostura respetuosa hacia un Estado extranjero que tiene la potestad de recibirte y tiene la potestad de rechazar.